Muy buenas noches. Les damos la bienvenida nuevamente a nuestro programa de todos los fines de semana. En nuestra 67ª emisión. Esperamos que sea de su agrado. Hoy tenemos, como siempre, un tema muy interesante. Tenemos a otro personaje. Su nombre es Salvador Borrego Escalante, un periodista muy famoso. Y bueno, tenemos a nuestro compañero Adolf Codreanu. Nos va a hacer el favor de, pues, platicarnos sobre su vida, sobre lo que hizo, y pues lo más relevante, y bueno, con sus detalles siempre nuestro compañero acostumbra detallar muy bien sus exposiciones. Entonces, pues, sin más preámbulos, le damos la bienvenida y la entrada a mis compañeros Kathleen y Adolf. Buenas noches. Entonces, comenzamos, compañero. Buenas noches, cámara Jenny. Pues bueno, el tema de hoy es la vida y obra de don Salvador Borrego Escalante, un personaje mexicano católico que se le reconoce como uno de los de ala conservadora. Es básicamente, ese es esa es la percepción que en el público se le reconoce a esta persona. Vivió 102 años, murió en el 8 de enero del 2018. No le tocó ver, afortunadamente, el gobierno que estamos padeciendo. Pero bueno, vamos a hablar un poquito sobre él, sobre su vida y sobre su obra. Ya habíamos tenido un programa anterior donde entrevistamos a una persona que durante mucho tiempo fue pues, su secretaria y lo cual lo conoció pues de primera mano, ¿no? Ahora nos vamos a concentrar un poquito sobre su obra, todo lo que hizo, por qué es reconocido internacionalmente, si no digo mundialmente, internacionalmente como una de las personas que se le llama como los fundadores del revisionismo histórico en español. El revisionismo histórico es aquella rama de la historia que pretende regresar e investigar sobre los elementos históricos, es decir, escudriñarlo y verificar si la historia como nos la han contado se sostiene, dado nuevos descubrimientos científicos, etcétera. Entonces, don Salvador Borrego fue hijo de una familia oriundos de Durango, que padeciendo las incursiones de los revolucionarios, tuvieron que emigrar hacia la Ciudad de México. Ahí tuvo la posibilidad de estudiar, hizo una carrera militar, llegó a cabo. Cuando vio que ya no iba a poder subir en el escalafón, dado los problemas del ejército y la revolución, pues decidió dedicarse al periodismo. Salió egresado de Derecho, tiene estudios en varias ramas, y bueno, ya en el periodismo tuvo una carrera excepcional. Por uno de los periódicos más famosos, fue director técnico de Excelsior. Pero de ahí, cuando empezaron a notar la manera en cómo él presentaba la noticia, que no seguía líneas editoriales, o sobre todo no seguía líneas de los mismos propagandistas, es ahí donde desgraciadamente, fue despedido de uno tras otro, tras otro, tras otro, pero pues con eso logró el cúmulo de ser director técnico de 37 periódicos, y en muchos de ellos fue el fundador. Por ejemplo, en El Sol de Guadalajara, periódico muy famoso, El Sol de México, El Sol de San Luis, El Sol de Durango, El Sol de Aguascalientes. Él dio un sello característico en la manera de acomodar la noticia. Y entonces vamos a escudriñar un poco su obra, porque él escribió más de 50 libros, al parecer son como 53. Hay un libro póstumo que ya hablaremos al final, pero como 50 libros, y en muchos de ellos tiene muchísimas reimpresiones.
El más famoso de todos, ya lo vamos a ver, es Derrota Mundial. Y vamos a ver cuáles fueron el contexto donde él se decidió a escribir ese libro, donde empieza él, digamos, a la rama del revisionismo histórico. Bueno, sus libros se centran en 4 ramas, en 4 grupos: estudios sobre la política mundial, investigaciones sobre México, economía e investigación sobre temas individuales. El primer libro que él escribió se llamó Periodismo Trascendente. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Periodismo Trascendente fue su primera obra. Exclusivamente se trataba de la manera como un periodista debería presentar la noticia, cómo incluso debería nombrar la noticia para que fuera llamativa, para que el mismo título de la noticia con una sola leída le dijera a la persona prácticamente el contexto y el significado. Ese libro fue el libro de cabecera de muchos colegios de periodistas en su momento. Fue el primer libro de él. Es decir, estaba enfocado en el periodismo. Pero, ¿qué sucede? Cuando estaba en Excelsior, a él le llegaban las partes de los reportes, las circulares de varios países, le llegaban de Estados Unidos, le llegaban de Europa, de España, de lo que pasaba en la guerra civil, lo que pasaba en Alemania, en Inglaterra, todo esto previo a la Segunda Guerra Mundial. Y empezaba a haber contradicciones, empezaba a ver que en el ramo de Inglaterra, Estados Unidos, se decía una cosa de los europeos, de Alemania, y en la parte en las partes de los alemanes, pues decían otra. Entonces empezó él a juntar todos esa información, y se tardó más de 10 años con toda esa información en escribir su libro. El segundo libro que escribió lo escribió hasta 1953, es decir, tuvo desde el 37 hasta el 53 recopilando información, la cual él tuvo que hacer un trabajo de, de análisis para tratar de mostrar qué fue lo que realmente había pasado en la Segunda Guerra Mundial. Y ese fue el libro, Derrota Mundial. Explica los años previos a la guerra, y alcanza él a hacer un vaticinio, un relato profético de lo que podía suceder. Y bueno, pues al final de cuentas lo estamos viviendo. El tercer libro fue importantísimo de leer, se llama América Peligra. Ahí hace todo un recuento de lo que fue la conquista de América, el periodo de virreinatos, y qué es lo que sucedió después, cuando ya, digamos, que los países, los virreinatos que estaban con España, pues prácticamente fueron impulsados a independizarse y caer en brazos del imperio inglés. Y en nuestro caso, pues prácticamente caímos a merced de los Estados Unidos. Y él lo relata esos 2 libros, son con muchísimas páginas, tiene 568 páginas el libro de América Peligra. Son imprescindibles para cualquier persona que quiera estudiar lo que realmente pasó en esos 2 hechos históricos, tanto en la Segunda Guerra Mundial como en el periodo tanto de la conquista hasta nuestros días. Es el libro de América Peligra. Y ahí fue donde empezó a hacer un furor sobre sus escritos, pero también ahí fue cuando empezó a ser perseguido. Prácticamente lo fueron corriendo de periódico en periódico, donde detectaban los publicistas dónde estaba, empezaban a hacer un boicot, y pues él tenía que irse a otro lado, fundaba otros, otros periódicos, porque él era parte de un grupo de periodistas que se llama García Balseca. Hay un libro donde él explica qué es lo que sucedió con esa cadena. Y bueno, después, Infiltración Mundial. Ahí es donde empieza a relatar cómo el comunismo se va infiltrando en ciertos países, cómo la masonería se va infiltrando en ciertos países. Entonces, es un libro también muy interesante,
México Futuro de los primeros libros que empieza a hablar sobre México y ya empieza él a mostrar las evidencias y a invitar al lector a que vea lo que va a suceder hacia el futuro. Batallas metafísicas, ahí donde don Salvador Borrego empieza, él siendo un profundo católico tradicional, él tenía también conocimientos de teología. Entonces es ahí donde en sus primeros libros que empieza a hacer como una correlación entre lo teológico y lo histórico, cómo va de la mano la batalla espiritual, que muchos han dicho de que la batalla es entre potestades, ¿no? Entre cuestiones que no podemos nosotros a primera vista ver. Y lo que sucede en la realidad, pues es una repercusión de lo que está sucediendo. Entonces, él empieza ahí a hacer sus correlaciones entre la batalla entre el bien y el mal y cómo nosotros simplemente padecemos o somos parte de ese enfrentamiento. Juventud de 1977 a 2006, él ahí empieza a notar, escribe cómo la juventud está siendo atacada. Desde esos años, cómo la juventud a través del movimiento hippie, a través de la liberación sexual, cómo la juventud es el foco de los ataques de ciertos organismos internacionales, ¿sale? Y también hace la correlación de cómo esos organismos internacionales obedecen a cuestiones metafísicas, ¿sí? Inflación empobrecedora, deflación empobrecedora, tenazas del supracapitalismo. Ahí habla cómo ya sus conocimientos de economía empieza a ver cómo a través de la inflación se empobrece a los países. Metas políticas, bueno, habla sobre también situaciones de índolo geopolítico. Si podemos ver, los libros que está él publicando, pues van de manera cronológica, ¿sale? Pero todos son parte de esos cuatro grupos en los cuales él enfocó su investigación. Pasamos a la siguiente. Arma económica, volvemos a lo mismo. Él fue muy dado a investigar cómo a través de la economía se puede utilizar como una arma de destrucción, ¿sí? A veces ya no es necesario la guerra para someter a los países, sino que a través de inflación, a través de retiro de capitales, etcétera, a través de préstamos con intereses onerosos, etcétera. O sea, él empieza a hablar de todo eso, de cómo la economía funciona también como arma. En el libro de Cómo García Balseca, el personaje con el cual trabajó y fundó muchos periódicos, dice cómo García Balseca fundó y perdió 37 periódicos y cómo Eugenio Garza Sada trató de rescatarlos y perdió la vida. Eugenio Garza Sada fue asesinado por un comunista. ¿Sale? Se dice que un presidente de la República lo mandó a matar. Entonces, es bien interesante cómo fueron estos dos personajes perseguidos para tratar de que el periodismo cayera en manos que los cuales ya ahorita pues, simplemente son algunos grupos de intereses muy específicos los que lo controlan. ¿Sale? ¿Qué pasa con Estados Unidos de 1985? Ahí habla de cómo Estados Unidos también, siendo la potencia mundial, empezaba a tener una especie de degenere interno, de una ideologización también de manera externa. ¿Y qué es lo que estamos viendo ahorita? Pues que Estados Unidos, después de prácticamente 35 años, 30 años de publicado este libro, pues bueno, ya podemos ver cómo Estados Unidos tiene el comunismo bien implantado en la subpoblación, como el Partido Demócrata es netamente comunista
y cómo el Partido Republicano pues es lo único que está tratando de recuperar los valores americanos, ¿no? De patriotismo. Entonces, pues él lo vaticinó desde el 85, él analizaba cómo a él le seguían llegando, aún cuando ya estaba retirado del periodismo y se dedicaba exclusivamente a la investigación para escribir sus libros, él le seguía llegando información y con eso escribía, con las noticias, con los periódicos. Él reunía los periódicos en su mesa y ahí estaba armando el rompecabezas para sus próximos libros. Bueno, el Dogmas y Crisis, un libro muy interesante también, o sea, ahí empieza también a rescatar un poco sobre el ataque a la Iglesia Católica y cómo las crisis son consecuencia también de las crisis en la Iglesia, ¿sale? O sea, hace un paralelismo entre las crisis que existen en el mundo y las crisis dentro de la Iglesia. Pueblos cautivos, bueno, habla un poco también sobre lo mismo, sobre economía y sobre cómo ciertos países caen en cautiverio por las situaciones económicas. Años decisivos, del 1993 al 2003, en ese periodo donde hubo una crisis económica muy fuerte en México y cómo después hubo la alternancia con Vicente Fox. Todo ese periodo lo marcó y lo estuvo escudriñando en ese libro. Un libro muy interesante también. Acción Gradual, también un libro del 1989, también habla sobre la acción gradual de degeneración en los países. Diálogos, bueno, ya sobre diálogos en cuanto a situaciones de tipo político y económico. La siguiente, por favor. Iatrogenia. Se dice que a don Salvador Borrego le asesinaron a un hijo. Ese hijo cayó enfermo en el hospital y fue por un mal tratamiento que murió. Entonces él dedicó este libro, o sea, en esta parte, lo que ahora le llamamos nosotros el encarnizamiento terapéutico, o a veces dice, no, fue negligencia médica, ¿no? Él escribió este libro desde el 91 para hablar de ese tema. ¿Sale? Pero se dice que fue la manera en cómo le asesinaron a un hijo para ponerle un estate quieto en lo que estaba él escribiendo. En el libro Soy la revolución neoliberalizada, bueno, pues estamos hablando de cómo el neoliberalismo, recordemos que Estados Unidos mantuvo un control en América provocando revoluciones. ¿Sí? O sea, prácticamente hubo golpes de Estado, hubo revoluciones que los mismos Estados Unidos estuvieron impulsando desde la CIA. Entonces, él ahí habla de ese libro. Muy interesante también. Psicología, guerra y la nueva era 2000. También habla un poco sobre cómo la manera del control de la población le están obteniendo a través de armas de tipo psicológico, ¿sale? De control de masas, de control de la población. Muchos hablan del MK Ultra, etcétera, etcétera. Él habla un poquito más sobre ya cuestiones de psicológicas y de guerra, ¿no? De miedo, cómo controlar la población con esas cuestiones. Reflexiones, 38 voces del sentido común. En reflexiones habla mucho sobre Dios, sobre el conservadurismo, pero él trae antiguos escritores y los pone en su libro para que vean cómo las respuestas que el joven puede buscar sobre la existencia de Dios, sobre sus situaciones particulares, ya las han respondido otros personajes en la antigüedad. Entonces lo pone en su libro, muy interesante. Bueno, habla sobre otros libros que hablan sobre el neoliberalismo, lo que es realmente, bueno, aquí en otro libro más adelante vamos a ver cómo él hace un balance en lo que son los tres modelos
económicos en el siglo XX y XXI. Uno de esos tres modelos es el que desarrolló Alemania en el nacionalsocialismo, pero fue extirpado al término de la guerra. Sin embargo, él en el libro de Derrota Mundial, ahí lo muestra cómo tuvo un éxito interesante, porque en 6 años, pues de ser una economía fracasada, pues lo volvió a la potencia mundial. El otro sistema económico es el comunismo, que por sí mismo colapsó. El tercero es el neoliberalismo, ¿sale? Entonces, el neoliberalismo ahí explica realmente qué es, cómo realmente eh, es un sistema en el cual las corporaciones gigantescas son las que pueden controlar y que no pueden ser controladas por ningún gobierno. Entonces ahí habla él hace un estudio de todo eso. Y bueno, economía de estructura, bueno, esas mismas corporaciones que tienen el poder incontrolable dentro de los gobiernos, a su vez destruyen otras economías, ¿sí? Entonces, si una supercorporación petrolera quiere apoderarse del petróleo de un lado o de otro, pues bueno, ya a él muestra, ahí explica cómo, cuáles son sus tácticas y cómo le hacen pues, para destruir cualquier tipo de competencia local y, bueno, pues apoderarse de los recursos. En 1997 escribió Un posible fin de la crisis. Ahí él, en ciertos libros, muestra cómo pudieran salirse de la crisis. En 1998 escribió Panorama, también habla sobre situaciones mm, de esos tiempos, ¿no? De tanto de oportunidades como de oportunidades y problemas que suceden. La Cruz y la lo seleccioné, es de 1998. ¿Por qué? Porque ahí es donde, bueno, él vuelve otra vez a hacer todo un recuento entre la cruz, lo que sucedió con Jesucristo y cómo la historia de la humanidad se explica entre el surgimiento, crecimiento de la Iglesia Católica y los ataques de los poderes de este mundo contra ella. Entonces, esa guerra, esa batalla, explica muy bien lo que ha sucedido en la historia de la humanidad. Vamos a pasar a la siguiente. Si se fijan, son más de 50 libros, pero hay muchos que vale la pena tenerlos de cabecera porque explican, como lo he explicado, muestran cómo la historia de la humanidad se puede explicar por la historia de la iglesia. Bueno, Disolución Social vuelve a hacer otro libro exclusivamente sobre cómo, si quieres someter un país, tienes que destruir a su sociedad. ¿Y cómo destruyes a su sociedad? Pues destruyes las células de la sociedad, que son las familias, ¿no? Entonces, ahí todo lo que está sucediendo ahorita, miren, los primeros desde el 2000, bueno, ya tenemos 2 décadas de una disolución social, por ejemplo, en México, por ejemplo, en América, en Europa, no se diga, ¿sale? Entonces, bueno, 2001, 2006, ¿qué es lo que se puede esperar? Ahí hace un análisis sobre el gobierno de Vicente Fox y el fracaso, realmente, porque hubo ciertas esperanzas de que fuera un gobierno que había derrotado al priismo, pero bueno, vemos que al final de cuentas pues no resultó como se hubiera esperado. Bueno, en los libros que habla sobre la Segunda Guerra Mundial, bueno, hay uno que le dedica a las Waffen-SS. Las Waffen-SS eran un grupo de élite del ejército alemán. La Wehrmacht, la Wehrmacht era el ejército de línea, como decir ahorita el ejército mexicano. Pero dentro del ejército había un grupo de élite de exclusivamente nacionalsocialistas. Y estos en una formación ideológica muy avanzada y eran
atletas. Bueno, pues a ese sector del ejército, al final de la guerra, pues prácticamente los colgaron, los persiguieron. Entonces, él hace aquí un análisis de cómo, de si eran en realidad criminales o eran soldados, pero simplemente soldados de otra categoría. Bueno, em, en Energía en Movimiento es Acción, 2001, hace una novela política sobre las situaciones y cómo podría uno salir de las crisis, pero eso es en sentido novelesco. Bueno, Juventud Traicionada ya había hecho un libro sobre juventud, sobre los ataques que sobre la juventud. Bueno, pues aquí también, ya 20 años después, porque el otro libro fue en 1977, 20 años, veintitantos años, 25 años después, bueno, pues ya puede mostrar que la juventud efectivamente fue traicionada y como ya en el 2002, pues prácticamente los niveles de degradación pues son alarmantes, ¿no? Ya no se diga ahorita en el 2024. ¿A dónde nos quieren llevar? También lo mismo. Se hace un análisis económico de cómo los gobiernos corruptos en México, que no han cambiado, fueron corruptos con el PRI, fueron corruptos con el PAN, y no se diga con este gobierno actual, hacia dónde nos quieren llevar. Él hace todo un análisis de lo que está pasando y hacia dónde se proyecta que va a pasar. En Imperialismo y Teología. Este libro es bien interesante. ¿Por qué? Porque cuando habla de imperialismo está hablando exclusivamente del imperio estadounidense, ¿sí? Entonces, pero cuando lo cruza con teología es porque el imperio de los Estados Unidos se formó con una teología de tipo protestante y calvinista. Esa teología tiene una repercusión en la manera que ellos ven el mundo, ¿sí? Recordemos que para el calvinismo, ellos dicen que ellos son los predestinados y la única manera de darse cuenta si son predestinados es si tienen dinero. Si ellos tienen éxito en la vida, es que ellos son predestinados. Y si los demás son pobres, es que esas personas son predestinadas a la condenación. Entonces, el calvinista es así que trata a las personas. Entonces, cuando los Estados Unidos impulsa su crecimiento hacia el oeste, ellos decían, nosotros somos los predestinados, nosotros somos los bendecidos por Dios, y los indígenas que viven en las tierras, podemos matarlos, porque ellos están predestinados a la condenación. Entonces, desde el mismo gobierno, les ponían precio a los cueros cabelludos de los indígenas. Entonces, había cuáqueros que mataban niños, mujeres, hombres, y la manera en cómo cobraban era trayéndose el cuero cabelludo. Entonces, la conformación del imperio estadounidense tiene mucho que ver con su teología, con el sentimiento protestante. Ese libro es muy interesante y es bueno tenerlo de cabecera. La Luftwaffe, bueno, tanto la Luftwaffe como Guerra Submarina habla de esos dos. La Luftwaffe es de la Fuerza Aérea de Alemania. Cómo durante la guerra pues, fue una carrera de mejora de los aviones, cómo, por ejemplo, los aviones que tenemos ahorita con motores supersónicos fueron diseñados e inventados por los alemanes de la Segunda Guerra Mundial. Y también en la guerra submarina, es decir, impulsaron el desarrollo de submarinos y fueron lo mejor de su época. Incluso hay algunas películas donde muestran que las primeras computadoras ya las usaban ellos, los alemanes, para poder comunicarse y que no fueran intervenidos. En el 2004 escribió Desilusión Traumática. Bueno, pues desgraciadamente 2004, ¿qué había pasado? Pues ya Vicente Fox ya se había notado que no estaba haciendo el cambio que se requería y por eso le escribe este libro como Desilusión Traumática, ¿no? Que eh, se desperdicia la oportunidad de lograr que México
fuera una potencia. Pero bueno, pasamos a la siguiente para seguir. Bueno, democracia asfixiante. Bueno, aquí habla cómo los Estados Unidos, siendo el paladín de la democracia, imponiendo la democracia en otros países, es como los controla. Y se dice también que China es democrática. Bueno, pues ya por eso dice, sí, China principalmente podemos ver cómo hace ciertos mecanismos para el control de su población. Bueno, semblanza, pintor, soldado y Führer, bueno, ahí hace toda una biografía de quién fue verdaderamente Adolfo Hitler en su momento. Calderón, 2006-2018, bueno, le dedica este libro exclusivamente al gobierno de Felipe Calderón, lo que se puede aspirar. Lo escribió en el 2006, ¿por qué? Porque igual como escribió el de Vicente Fox, escribió en el 2006 para especular sobre lo que podía ser, lo que pudiera ser un buen gobierno de Felipe Calderón. Desgraciadamente no. Después le dedica otro libro donde, pues bueno, al final de cuentas le señala que la guerra contra el narco la emprendió, no tanto porque nos beneficiara a nosotros, sino porque fue ordenada por los Estados Unidos. En el libro Globalización de 2007, bueno, también ya había dedicado un libro sobre el neoliberalismo. Bueno, pues ahora habla sobre globalización. Y desde el 2007, en lo que nosotros en las noticias veíamos revueltas de antiglobalifóbicos en Europa, él ya estaba haciendo en el 2007 un libro que hablaba sobre globalización. Y globalización es lo que ahorita nosotros estamos padeciendo. Y bueno, también libro interesante de análisis. Turbulencias del sexenio 2007, bueno, ahí estamos hablando 2006 a 2007. Recordemos que en ese periodo Andrés Manuel perdió las elecciones de 2006, pero sumió al país en una turbulencia postelectoral. ¿Sale? Revolución en marcha. Bueno, ahí habla sobre cómo las revoluciones en el mundo, en los países, tiene que ver con una línea, un plan global de control. Entonces, ellos impulsan a través de revoluciones en distintos países, pero todo tiene una línea, todo tiene un trasfondo y un trazo global. Alemania pudo vencer, en el 2009 escribe este libro donde, bueno, explica cómo Alemania estuvo a punto, pero bueno, al final de cuentas fue consumida materialmente, pues bueno, estaba peleando en dos frentes. Por el este tenía a la Unión Soviética, que la Unión Soviética era financiada y se le mandaban tanques y aviones desde los Estados Unidos. Y por el este, bueno, pues por el oeste, perdón, Inglaterra y los Estados Unidos en dos frentes estaban atacando a Alemania. Realmente ni Japón ni Italia pudieron hacerle un buen quite sobre eso. La pasamos a la siguiente. Bueno, pues ya prácticamente los últimos libros es México traicionado en el 2008. Habla sobre ya el gobierno de Felipe Calderón, cómo empezaba a mostrar detalles que no se veía bien lo que iba a pasar. La cúpula gubernamental va haciendo trizas a México, ya lo escribió en el 2010. A final de cuentas, aunque fueron dos gobiernos panistas, había ciertos potentados, ciertos políticos que nunca cambiaron de estar en el poder y iban destruyendo a México poco a poco. Lo cual en el futuro pues se le iba a dar todos los elementos de justificación para que llegara al poder Andrés Manuel López Obrador. Síntesis, bueno, el 2010 hace todo un recuento, ¿no? México en guerra ajena. Este libro se lo dedica exclusivamente a Felipe Calderón. Ya en 2011, ya a punto de terminar su mandato, pues bueno, ya escribe cómo la guerra contra el narco, como la realizó, fue de táctica errónea, pero sobre todo fue porque se lo ordenaron en Estados Unidos. Estados Unidos pretendía que a través de una guerra aquí se detuviera el flujo de drogas hacia Estados Unidos, pero ¿qué sucedió? Es imposible. ¿Por qué? Porque ellos siguen consumiendo la misma cantidad. Entonces,
¿qué sucede? Si se frena las drogas en la frontera, se quedan las drogas aquí. Y nosotros a partir de ahí empezamos a tener un aumento inusitado de drogadicción. Ahorita estamos padeciendo mucho destrucciones de familias, de jóvenes, por la drogadicción. ¿Sí? Bueno, Desorden Mundial Económico y Moral, 2011, bueno, hace todo, él hace varios análisis en décadas y bueno, más o menos pone sobre la mesa las situaciones y bueno, y cómo lo entrelaza en lo económico y también lo entrelaza entre lo moral o la disolución social. ¿Sale? Lo que el pueblo espera y exige de Peña Nieto vuelve a ser un libro previo al inicio del gobierno de Enrique Peña Nieto en este caso, y bueno, pues al final de cuentas hace, digamos, profecías de lo que va a suceder, y bueno, al final de cuentas, pues no sucede. México chantajeado, 2014, muestra cómo la CENTE, ese sindicato de trabajadores de la educación, cómo chantajea a los gobiernos, hace paros, cierra carreteras, etcétera. Entonces, de alguna manera, la política en México se da entre chantaje y afloje, ¿no? Se chantaje y afloje. Y bueno, en eso Andrés Manuel López Obrador y Morena pues, fueron expertos. Imponderable le dedica un libro exclusivamente a la figura de Vladimir Putin. Hace un recuento de cómo la Unión Soviética, al colapsar internamente, bueno, al final regresa a llamarse Rusia. Y esta figura política, pues en esos momentos, 2014, apenas estaba surgiendo, ya lleva sobre su reelección, pero él analiza que pues, es imponderable qué va a suceder con el MIR. Ya estamos en 2024, 10 años, 10 años después, y pues vemos que ahorita sigue estando en el punto de la geopolítica. Y sobre todo, curiosamente, Rusia, al contrario de Occidente, pues allá está tratando de defender los valores familiares y los valores cristianos. Entonces, él ya en hace 10 años ya estaba analizando sobre eso. Decía, le llama imponderable a su libro porque no hay manera de saber si realmente Vladimir Putin es un personaje que va a sacar adelante a Rusia, o al final de cuentas como su historia es de que era un ex agente de la KGB, pues al final de cuentas va a asumir a Rusia en el comunismo nuevamente. Entonces, por eso le llamó un imponderable. Remembranzas de mis 100 años, bueno, él ahí hace un recuento y una explicación de cada uno de sus 50 libros. Cara a cara, ese libro ya se editó después de su muerte, y recordamos que murió en enero del 2018, y bueno, habla un poquito sobre la diferencia entre Yahvé del Antiguo Testamento y el padre del Nuevo Testamento. Entonces hace toda una correlación todo un relato teológico, bien, muy interesante. Bueno, ya ese libro ya fue póstumo. Bueno, pues esta básicamente es la presentación, básicamente lo que quise. Ahora ya no centrarme en las situaciones personales de Salvador Borrego, sino más bien en su obra. Y bueno, espero que haya algunos comentarios de mis compañeras. Adelante, compañeras. No, pues muchas gracias por explicarlo de esa forma. Yo creo que, pues muy interesante, ¿no? No lo había visto así como todo el resumen de toda su obra. Y pues es un personaje mexicano que es un orgullo, ¿no? Digo, él hizo, como decías, ¿no? Análisis de todo lo que pasaba y cómo tenía la capacidad de poder visualizar qué iba a pasar, ¿no? Al leer los libros de él, es como si él supiera qué estamos pasando en esos momentos. Porque te das cuenta, dices, no, sí, o sea, todo lo que está diciendo aquí es lo que está pasando ahorita. Es como si estuviera, como si estuviera vivo y estuviera hablando con nosotros y diciéndonos, háganle de esta forma, ¿no? Es muy importante, como dices, leer todos sus libros porque así nos damos cuenta de qué pasó y qué está pasando y qué va a pasar, ¿no?
Una de las cosas también que se me hacen muy, muy importantes de él, digo, casi no hablaste de su vida, pero, o sea, sí hablaste de todas sus obras, y como vemos, todos los años estuvo escribiendo, todo el tiempo estuvo pensando para, creo que es como la vida virtuosa de algún santo que sacrifica toda su vida para dar a conocer la verdad a otras personas. Entonces a mí es una de las cosas que admiro mucho, porque él quería dar a conocer a todos con ese talento que tenía de investigación, de análisis, darle a conocer a las personas qué estaba pasando y qué iba a pasar, ¿no? Abrirnos los ojos, porque ahorita muchos que se dicen de la derecha, que se dicen liberales, que se dicen no sé, o sea, de nuevos movimientos que surgen, se dicen que apenas descubrieron, ¿no? O hace algunos años, que ya descubrieron y que están luchando, pero él lo vio hace muchos años y lo estuvo advirtiendo hace mucho tiempo, y pues se está cumpliendo, ¿no? Todo lo que él decía en sus libros. Entonces, otra de las cosas, pues, que él vio y que la comentas igual, y por el cual es atacado, ¿no? Por Alemania en lo que fue la Guerra Mundial, pero pues lo que no se sabe, o mucha gente a veces no conoce, es que él estuvo en medio de todo eso, ¿no? O sea, él estuvo investigando, estuvo viendo realmente lo que pasaba y cómo le hacían que cambiara la versión de todo. Entonces él, al darse cuenta que las cosas eran de una forma y le decían que escribiera otra cosa, pues él fue viendo que realmente el periodismo y todo, pues torcía la verdad, ¿no? No decía lo que realmente pasaba. Entonces, él es admirable porque siempre quiso, pues, decir la verdad, ¿no? Que todos conocieran la verdad. Y pues creo que sería todo de mi parte. Gracias por tu explicación de toda la obra. Sí, así es. Él decía que cada noticia tiene un significado, no nada más el relato del hecho como tal. Entonces, él trataba de profundizar en, bueno, ¿esto qué significa en el concierto de las naciones? Entonces, cuando a él le llegaban los boletines de prensa del gobierno de Estados Unidos, del gobierno de Inglaterra, del gobierno de Alemania, y que se daba cuenta que a los dueños de los periódicos donde estaban les decían, los propios anunciantes les decían, hey, no me publiques tanto de Alemania, públicame de esto o de aquello o en contra. Entonces decía, ¿pero por qué? Sin embargo, pues él trabajaba en un periódico y tenía que medio irlo llevando, y trataba de él mostrar la verdad, hasta que fue él y García Balseca pues expulsado de esos periódicos muy famosos como Excelsior. Él fue personaje muy importante ahí. Entonces, pues ya cuando le cerraron las puertas y que ya prácticamente ya no pudo ejercer el periodismo, fue cuando ya se dedica exclusivamente a escribir. Y bueno, eso es lo que él veía. O sea, a él le llegaban los boletines de los países y él decía, a ver, ¿cómo es posible que se supone que el liberalismo, el capitalismo está en contra del comunismo y sin embargo son aliados contra Alemania? O sea, entonces buscaba el significado de todo eso. ¿Sale? Compañera Jenny, ¿quieres hacer algún comentario? Sí, compañeros, pues retomando un poco lo que mencionaba la compañera Kathleen, es muy interesante ver cómo comenzó, supongo que el ímpetu de investigación primero y de información, pues desde que estaba yo creo en el asunto de la orientación vocacional, pero pues sus estudios confirman la inquietud que tuvo siempre por los temas pues de la sociedad, ¿no? De la política, economía, de sociología, y es
repito, muy interesante ver cómo más que cualquier conocimiento, creo que se basaba mucho en el análisis, pues en ese instinto que de repente tienen algunas personas en estos campos de estudios como para determinar qué es lo que se pretende hacer, ¿no? Así como teniendo como base simplemente la intuición y bueno, los acontecimientos dados que de repente uno como simple mortal incluso puede ver o vislumbrar pues planes y cosas ocultas, ¿no? Y lo que va a dar como resultado. Pero que se haya dedicado toda su vida a hacer esto, o sea, ser uno analítico y sobre todo atreverse también a adentrarse y centrarse en el revisionismo, porque pues no es sencillo meterse a volver a cuestionar doctrinas ya establecidas y dadas por hecho, así como para poner a dudar y decir, a ver, pero pues sí, ya están consideradas como verdades, pero ¿por qué? ¿No? Y la verdad es que al estar haciendo un simple vaticinio de lo que era lógico, porque pues en los acontecimientos una cosa llevaba a la otra, supongo, ¿no? En su análisis. Pero realmente pues era un don lo que tenía este señor, creo yo. Aparte, bueno, como siempre, pues infortunadamente las personas que llevan como objetivo o mejor dicho, como bandera la verdad e intentar difundirla y que o sea, que la mayoría de las personas la aceptaran como tal, era muy peligroso también, sobre todo porque trabajaba en un ámbito donde la información, bueno, la información es poder, ¿no? Independientemente de la que sea, pero en este caso, pues con mayúsculas, porque estar pensando, me imagino, en los problemas que se podría meter al manejar la información siendo secretario de redacción, después jefe, después fundador de un periódico, o sea, era tremenda responsabilidad informar y me imagino que se metía en estos que veres de ¿qué hago? Informo esto, me callo o no me callo. Entonces, creo que peligroso en ese aspecto. Creo que por decirlo menos lo corrieron, pero podía haberle pasado mucho más, ¿no? Realmente vivió mucho tiempo para tener la boca tan suelta, pero realmente muy interesante, compañero. Le agradecemos mucho que haya detallado sus obras, porque sí es importante, muy importante saber cuáles fueron los temas centrales y bueno, creo que estuvo, como siempre, excelente su exposición. Pues muchísimas gracias. Ya en la última diapositiva, pues es el Congreso Internacional Identitario que se le organizó para festejarle sus 100 años. Y podemos ver ahí el calibre de las personas que estaban ahí. Ya hemos hecho un programa de Pedro Varela, por ejemplo, pero nosotros hemos conocido a Chinda Brandolino, que está ahorita en la lucha contra la ideología de género y el aborto en Argentina. David Duke es un personaje político de los Estados Unidos. Varios personajes aquí están, filósofos como Alberto Vuela, Michael Jones de los Estados Unidos, excelente también. Bueno, pues básicamente es la presentación que tenía preparado para hoy y pues espero que les haya gustado y esperemos que el siguiente viernes nos sintonicen nuevamente para conocer otro personaje histórico que tengamos preparado para ustedes. Muchas gracias. Gracias. Gracias, muy buenas noches.
Amen.